Congreso, los diputados llegan solo a pasear al hemiciclo y se gastan en caja chica 1 millón de quetzales mensuales. Y miren la situación de los maestros de Cultura y Deportes. Página 5, Diario Prensa Libre. Cultura eroga 317.000 quetzales mensuales en 21 asesorías. Desigual pago entre artistas y asesores. Imagínense, mayoría de maestros gana 3.300 quetzales al mes en promedio. El Ministerio de Cultura y Deportes, dice esta nota, eroga cada mes por lo menos 317.460 quetzales en el pago de 21 asesores del ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin. El promedio mensual del pago por asesor va de los 15.000 quetzales a los 18.000 quetzales y hasta los 23.000 quetzales, mientras que en contraste un técnico artístico tiene un sueldo de 2.700 que, dicho sea de paso, de enero a la fecha no les han pagado. Estas son las desigualdades del Estado guatemalteco y no es el tema de la cantidad, porque un profesional de trayectoria, alguien que pues ha hecho estudios, alguien que tiene experiencia, pues un sueldo de 23.000 quetzales puede ir acorde a sus capacidades y a su desempeño. El tema aquí no es la cantidad, el tema es, uno se pregunta, ¿y qué réditos o qué frutos obtiene la cartera de Cultura y Deportes por estas asesorías, por estas 21 personas que están cobrando 23.000 quetzales? Yo dejo el interrogante, ¿qué hemos visto de novedoso que haya hecho la cartera de Cultura y Deportes más que comprar pelotas que amerite que alguien gane 23.000 quetzales? Cuando los maestros de Bellas Artes, de Artes Plásticas, de la Escuela Nacional de Danza, ganan 2.700 y de enero a la fecha no les han cancelado el salario. Estas son las desigualdades tremendas y las lógicas del Estado guatemalteco que pues uno dice, sí, hace sentido que Carlos Batzin esté siendo interpelado en el Congreso. Quizá la forma es con la que no estemos de acuerdo, pero en el fondo el ministro debe de explicar estas cosas. Debe de explicar por qué hay 21 asesores ganando 23.000 quetzales, qué resultados están dando y por qué a maestros de la escuela de ballet, de la escuela de marimba, le pagan 2.500 y tienen 6 meses de no recibir salario. O sea, la forma es la errónea, el fondo creo yo que tiene mucho sentido. Mario, pero lo novedoso fue que pusieron juegos mecánicos en el Campo Marte. Entonces ya viste, sí están haciendo algo con las asesorías que están recibiendo. Pero eso, imagínate, eso al final... Estoy bromeando. Uno se pregunta, bueno, ¿y en qué ayuda un juego de diversión? Ojalá y hayan contratado una empresa seria y no tengamos que estar lamentando que algún juego pues no funcionó, que alguien se quedó atrapado en el aire, que hay que irlo a rescatar, porque imagínense, si ni siquiera pudieron medir la calidad de pelotas, ¿cómo van a medir la calidad de un juego mecánico? Sí, deja mucho en qué pensar esa situación. Bueno, vamos a pasar a otras noticias. En la página 7 de Siglo XXI, pues usted tiene oportunidad de leer estas dos notas y de contraponerlas. Por una parte, vemos que el GAM reporta aumento de violencia en el país. La agrupación señala repunte en los femicidios ocurridos en los primeros meses. El Grupo de Apoyo Mutuo GAM presentó ayer su informe mensual sobre la violencia en el país, en el que se refleja que durante los primeros 4 meses de 2013 subió un 12.22% la violencia en comparación con el mismo periodo en el año 2012, siendo abril el mes más violento. Mario Polanco, director del GAM, en conferencia de prensa explicó que se destaca que el sector de femicidio del sector femenino es el que más ha sido vulnerado en este año al reportar un ascenso mes a mes del 18.94%. Polanco explica que el combate a la violencia sigue siendo un reto en el presente gobierno y solo en los meses de enero a abril se han producido 2.129 muertes violentas, mientras que en el año 2012 en las mismas fechas se reportaron 1.896. Cifras realmente escalofriantes, continúa incrementando la violencia, no hemos podido contrarrestar esta situación en Guatemala.
algo que es lamentable, preocupante, especialmente si lo tomamos desde el punto de vista que la mujer es la que sigue siendo la más afectada de estos hechos violentos. Por otra parte, Siglo XXI reseña otra información que me gustaría resaltar, siempre en la página 7, rescatan a mujeres y niños. Las autoridades rescataron a 5 mujeres que eran explotadas sexualmente y a 7 niños que se encontraban en el centro nocturno Sexy Ladies, ubicado en la 8ª avenida de la zona 1 de la cabecera departamental de Retauleu, el cual fue clausurado por parte del Ministerio Público, así lo informó la Policía Nacional Civil. A través de las denuncias hechas por las mujeres que eran obligadas a prostituirse en este centro nocturno, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron el lugar para rescatar a 5 mujeres, 3 de ellas de origen centroamericano y 7 niños. Los propietarios del centro nocturno obligaban a las mujeres a ejercer la prostitución, pues de lo contrario les arrebatarían a sus hijos. Durante el operativo que concluyó con la clausura del establecimiento, las autoridades no reportaron capturas, pero a través de la declaración de las afectadas se continúa con la investigación para dar con los responsables de la explotación sexual de las féminas. Vemos esta situación, que es una situación que tiene 2 puntos de vista. La primera, lamentable, porque vemos que siguen explotando mujeres, vemos que continúa, que sí existe un tipo de esclavitud actual. No tenemos que regresar años atrás o décadas atrás para ver la esclavitud. Nos damos cuenta que las mujeres y los niños están siendo víctimas de esclavitud actualmente. Son obligadas a prostituirse. Porque pusieron una denuncia, se hizo un allanamiento. Y bueno, esto es algo positivo, porque obviamente lograron rescatar a un grupo de mujeres y a niños. Pero lo que vamos, Mario, hubo un allanamiento, se sabe del centro nocturno, ¿ok? Y entonces, ¿por qué no hay capturas? Yo creo que si es un centro nocturno se tiene que saber por lo menos quién estaba a cargo, especialmente si es en un lugar pequeño, pues como es, bueno, Guatemala es un lugar pequeño per se, pero un lugar pequeño como Retauleu, y pues vemos que no hubo una captura, que se continúan con las investigaciones, pero esperemos que estas investigaciones no se queden únicamente en eso, en investigaciones, en que no encontraron nada, o que esto simplemente sea una estadística más de lo que está aconteciendo en Guatemala. La trata de personas, que es la esclavitud actual, no la vemos en el extranjero, la vemos aquí. Y esto es una clara muestra que está pasando incluso en nuestro país, y que las mujeres y los niños siguen siendo víctimas de esta situación que está afectando a toda la sociedad guatemalteca. Sí, esto tan solo nos muestra el terreno fértil en el que se ha convertido Guatemala para la trata de personas. Es sumamente fácil ingresar a este país por puntos ciegos, incluso las fronteras son tan vulnerables, migración no ha logrado tener un control estricto. Esto también nos evoca a que hay redes criminales dentro de la institucionalidad del Estado, entiéndase migración, entiéndase gobernación, que facilitan a estas estructuras que hacen del tráfico de personas un negocio con fines de explotación sexual. Llama la atención, uno se pregunta, en su mayoría, dice la nota, son jóvenes centroamericanas, o sea, ¿cómo ingresan al país? Ya en otras ocasiones han encontrado muchachas colombianas, muchachas de la República, muchachas húngaras, gente que viene desde Europa del Este. Uno dice, pero ¿cómo entran a Guatemala mujeres de Europa del Este? O sea, esto tan solo nos devela que hay estructuras criminales con la complicidad, con la venia de gente en migración que facilita todo esto, porque sacar un pasaporte en Guatemala es sumamente fácil. Sacar un documento, una cédula, un DPI, de verdad, con el perdón de la gente del RENAP, pero es sumamente fácil. Para nada es un secreto que hay N cantidad de nicaragüenses acá en Guatemala que entran de forma ilegal, se quedan aquí en el país. Yo conozco al menos 2 casos de 2 amigos nicaragüenses que entraron a Guatemala de forma irregular
y ya tienen DPI de una municipalidad, no voy a decir el nombre, pero tienen DPI, tienen federal. Entonces es muy fácil, de verdad que es muy fácil, y esto ha hecho que Guatemala sea terreno fértil para la trata de personas con fines de explotación. Sí, yo solo quiero traer a colación algo que tú mencionabas. Eso es cierto, sacar un pasaporte es sumamente fácil, pero por ejemplo en este caso de estas personas que tú conoces, pues bueno, sacaron su DPI y viven acá, mejoraron tal vez su calidad de vida y por eso emigraron para Guatemala. Pero ¿qué pasa en el caso de Roberto Barreda, que pudo sacar un pasaporte falso para él y para sus hijos para sacarlos del país? Entonces, en estas situaciones es donde nos damos cuenta lo preocupante y alarmante que es que migración no tenga el control completo de estas situaciones que se están dando a nivel no solo del país, sino regional. Y sobre todo también los puntos fronterizos Tecunumán en San Marcos, que colinda con, que es uno de los principales puntos de partida de migrantes guatemaltecos y centroamericanos hacia México con miras a llegar a Estados Unidos. Y en ese punto se han documentado varios casos de trata de personas con fines de explotación sexual, jovencitas hondureñas, salvadoreñas, y como les digo, acá en la ciudad capital de Guatemala para nadie es un secreto que hay un comercio, bueno, no sé si llamarle comercio, pero hay una explotación sexual de jóvenes colombianas, suramericanas, y gente que viene de Europa del Este, que uno se pregunta cómo entran a Guatemala de lugares tan lejanos, no digamos de países que colindan como Honduras y El Salvador, que los controles debiesen ser mucho más estrictos. Ponemos punto final a esta revisión de diarios, vamos a una pausa y adiós.